Hoy iniciamos un nuevo camino, donde surgen nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevos objetivos. A lo largo de todos estos años hemos venido evolucionando, transformándonos en líderes y precursores del desarrollo de la industria en el sector de la construcción, llegando y llevando nuestras soluciones a todo el norte del Perú. Hace más de 60 años que nuestras soluciones y servicios juegan un rol predominante en la construcción, concretando las obras más importantes en nuestro país. Hoy, más que nunca, entendemos que nuestra región y nuestra industria requiere de mayor eficiencia, exigiendo soluciones de calidad, enfocadas en generar ahorro. Con esta misión es que Pacasmayo ha desarrollado la unidad de negocios más competente y dedicada al progreso y comercialización de soluciones constructivas. Pacasmayo Profesional. Ofrecemos soluciones pensadas y diseñadas para responder a las necesidades de tu proyecto, generando eficiencias en los tiempos y procesos de construcción. Motivados para ofrecerte lo mejor en la industria, encargándonos exclusivamente de brindar una variedad completa de nuestro portafolio. Porque nuestro compromiso es brindar una solución integral para tu proyecto, especializándonos en atender de manera focalizada a las necesidades de cada sector, ofreciendo los mejores recursos para la construcción en edificaciones, infraestructura, infraestructura vial, industria, energía y minas, encargándonos exclusivamente de brindar una variedad completa de nuestro portafolio, creando y renovando valores que promueven e impulsan la construcción de un mejor Perú. Comprometidos con tu proyecto, comprometidos con el futuro. Pacasmayo Profesional. Muchos trabajadores del sector de la arquitectura, técnicos, ingenieros y albañiles estamos regresando a las obras de construcción y vamos a compartir el espacio codo a codo con los compañeros. Debido a la pandemia del COVID-19, es importante conocer las nuevas normas de bioseguridad para cuidar la salud y evitar la propagación del virus. Antes de acudir al trabajo, debemos medirnos la temperatura. Si es mayor a 37,5 grados, es necesario informar vía telefónica al responsable directo. Mantener la distancia de seguridad entre trabajadores de 1,5 metros. Evitar aglomeraciones o agrupaciones con los compañeros, tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de la misma. Cumplir con los protocolos de protección, usar barbijo o mascarilla en caso de tenerla y evitar tocarse la cara. Desinfectar las manos antes de ingresar al lugar de trabajo y cada 2 horas. No compartir objetos de uso personal, como vasos, mates e incluso herramientas. Extremar las condiciones de limpieza de cada herramienta o maquinaria antes y después de su uso, sobre todo si son de uso colectivo. Deberán medirnos la temperatura diariamente antes del ingreso a la obra. Mantener medidas de limpieza rigurosas en los espacios de aseo, sobre todo si son compartidos. Si algún trabajador o persona dentro de la obra tiene síntomas sospechosos de COVID-19, se seguirá rigurosamente el protocolo sanitario establecido. De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de detección del COVID-19, se debe informar inmediatamente, puesto que se procederá a paralizar inmediatamente la obra y comunicar a todos sus miembros que hayan podido estar cerca o compartiendo instalaciones durante los últimos 15 días. Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, se recomienda no salir de la casa y no asistir a los centros de salud.
En ese caso, comunicarse con la autoridad sanitaria para que brinde asistencia inmediata a través de los números telefónicos de referencia de su ciudad o localidad. A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra, informándose el cronograma de ingreso al delegado y a los trabajadores. Es recomendable poner a disposición del público información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria, el manejo de la tos o estornudos ante la presencia de otras personas. A medida que el coronavirus se propaga, también se genera desinformación acerca de la enfermedad. Por ello, es importante saber que el COVID-19 es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, o a través de gotas de saliva o secreciones nasales. Para protegerse, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y practique una buena higiene de las manos y de las vías respiratorias. Bien. 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 Señores, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos al evento denominado el primer seminario del sector construcción frente a tiempos de pandemia. En breves momentos estaremos dando inicio al evento. Más bien quisiéramos que nos comenten desde qué puntos se están conectando del país. A ver, les agradeceríamos bastante. Ya. Entonces, Ya, pues. ¿sí? Hola, disculpa, Tala Gabriel Sí. Mancilla, un favor, porque creo que debimos empezar, ¿no? Estábamos con media hora de retraso ya. Sí, sí. Sí, ahorita. Está bien. Vamos a dar unas pequeñas pautas antes de ya de dar por iniciado el evento. Disculpen más bien por la poco de retraso. Bueno, vamos a dar las siguientes pautas, ¿no? Por favor, les agradeceríamos que mantengan sus micrófonos apagados, ¿no? Se va a desactivar el chat para que la ponencia se pueda escuchar completa. Bueno, y al final, bueno, ya se habilitará en los últimos 5 minutos para que puedan hacer sus preguntas. ¿Correcto? Entonces vamos a dar por inicio al evento. ¿Correcto? Bien. Entonces, a ver. Ya, sería. ¿No? Ya, pues, sí quedamos entonces. Ya. Y así quedamos. Por favor, les agradeceríamos que apaguen sus micrófonos. Por favor. Bien. Bueno, esperemos que, bueno, se encuentren todos bien en casa o en cualquier punto donde se encuentren. En este evento está dirigido para todos los profesionales, ¿no? Llámese ingenieros, arquitectos, técnicos, estudiantes, ¿no? Debido a esta coyuntura que estamos pasando, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que nos está afectando a todos, ¿verdad? En todos los sectores económicos, ¿no? En especial al sector construcción, que nos estamos reactivando, ¿no? De a pocos, ¿no? Y que esperemos que, bueno, esta pandemia acabe pronto para poder resurgir, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que este seminario sea un aporte, ¿no? Y en lo que los participantes, en este caso, los señores de Pacasmayo, nos van a aportar, ¿no? Con un tema muy importante, ¿no? Entonces, 1 minuto y medio que estamos dando por inicio, ¿no? Y haciéndole volver a recalcar, ¿no? Que apaguen sus micrófonos y bueno, desactivará el chat para que al final, en los últimos 5 minutos terminada la ponencia,
se habilite y puedan hacer sus preguntas, ¿no? Puedan ser respondidas por el ponente. Bien. Bien, vamos a presentar. Bien. Bueno, eh, señores, tengan todos muy buenas noches. A nombre de la empresa Ingeco, Ingeniería y Construcción, EIRL, le da la más cordial bienvenida a este evento denominado Primer Seminario del Sector Construcción frente a tiempo de pandemia, el cual tiene por finalidad dar a conocer a los participantes de los criterios técnicos, la modernidad en la tecnología de los materiales hoy en día en la ejecución de las obras en el sector construcción, en este caso, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que es el COVID-19. Para hablar brevemente, ¿no? De la empresa, en este caso que está organizando, la empresa Ingeco, bueno, eso se dedica, bueno, en este caso a la enseñanza, a la difusión de los conocimientos mediante seminarios, capacitaciones, cursos de actualización, ¿no? En este caso con prestigiosas empresas, vamos a contar hoy día, ¿no? En lo que es el rubro de la ingeniería y la construcción. Y esto con la finalidad de elevar el nivel de calidad y la competitividad de todo profesional. Nuestra visión es brindar una educación especializada para los profesionales a nivel superior, ofrecer servicios de asesoría, consultoría en construcción y promover, más que todo, las alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y privadas y certificar los eventos que hemos mencionado, ¿no? Por eso que estén atentos en los eventos que estaremos organizando más adelante, ¿no? Bien, entonces sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. En esta ocasión contamos con la participación de la empresa Pacasmayo. Es una empresa cementera muy importante en la zona norte del Perú, ¿ya? En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Gabriel Mancilla Fiestas, ¿no? En este caso, vamos a presentarles. Él es el superintendente de aseguramiento de calidad, investigación y desarrollo de Cemento Pacasmayo. El tema que nos va a exponer el día de hoy está relacionado a los cementos adicionados, ¿no? Entonces, para lo cual le voy a dar la bienvenida al ingeniero, ¿no? En este caso. Ingeniero Gabriel, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por todo, por su participación en este seminario y nada, espero que este seminario les sirva de mucha utilidad. Arrancamos, ¿no? ¿Yo puedo compartir? Perfecto, sí. ¿Listo? ¿Ven mi pantalla? Sí. Una vez voy a compartir acá el... Ahí está, bacán. Bueno, bienvenido.
nuevamente, Lu, estamos en tiempos difíciles, pero hay que ser positivos y bueno, y felicito a los organizadores de este evento, pues siempre es bueno compartir el conocimiento, ¿no? Lo que vamos a hablar el día de hoy, si es que avanza la... Ahí está. Bueno, ya me presentaron y vamos a hablar de un tema ambiental, ¿no? Es que es una que pude y se ve cómo ha variado en estos años la temperatura de la Tierra. Ahí se ven los años y se puede ver por el mapa de calor, ¿no? Ven casi llegando a los años 90 cómo se ha ido cambiando de color, y ese se debe al incremento de la temperatura. Y solamente tengo 2014, creo que después ya se cambiaron las escalas, pero todos sabemos que la importancia del cuidado del medio ambiente, la importancia es reducir los gases de efecto invernadero por el tema de afectación al clima, ¿no? Al clima de todo el planeta. Hay un acuerdo de París en los cuales se indicó de que debemos de reducir al mínimo, reducir 2 grados Celsius el crecimiento de temperatura, si es que queremos todavía llamar hogar a la planeta Tierra, ¿no? Entonces, esto va como parte de las iniciativas de la empresa y de toda industria, el tema de reducir nuestros gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, lo que vamos a explicar el día de hoy es el entorno de la industria del cemento y la construcción. Vamos a explicar rápidamente el proceso y vamos a hablar sobre los cementos adicionados como una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero, sobre todo en nivel de la construcción. Primero, el entorno. Si es que no lo sabían, Asia es el mayor productor de cemento, ¿no? El norte de Asia tiene, en realidad todo Asia casi tiene el 75% de la producción de cemento a nivel mundial. Sudamérica tiene alrededor del 8%. Y se prevé que para el año 2050 se van a repartir esta torta, ¿no? De distinta manera, ¿no? Y en los cuales los más beneficiados va a ser África, que para el 2050 va a incrementar su participación en el mercado, ¿no? China, que va a reducir un poco, pero es parte de su ya urbanización que ya tiene ahora y que poco a poco se va a ir, como va a estar ya satisfecha, va a ir reduciendo el consumo de cemento. India también va a ser otro país en los cuales también se va a incrementar la producción de cemento, ¿no? Hay un indicador mundial llamado el consumo de cemento per cápita, en lo cual China es uno de los principales. China es, como comenté, es el mayor productor de cemento y está en tercer lugar como consumo de cemento per cápita, ¿no? Siendo el mayor Qatar. Perú está alrededor, ni siquiera aparece en el top, que será top 20, pero está con alrededor de un consumo per cápita de 340 kilogramos de cemento por habitante. Como les comenté, China tiene 268 plantas de cemento, los cuales 11 solamente son de clinker y 33 solamente es de molienda de cemento. Después les voy a explicar de qué consiste. Y su producción es alrededor de 317.000 millones de toneladas de capacidad de cemento, ¿no? Entonces ellos están sobrados de capacidad y su demanda es alrededor de un poco más de 2.000 millones de toneladas y ellos están con más de 3.000 millones casi 317.000 millones de toneladas. Con el monstruo sudamericano, vemos que la producción de China, por ejemplo, proyectada para el 2020, esto es antes de la pandemia, era de 2.200 millones de toneladas. Comparados con Brasil, la producción de Brasil es alrededor de 56.57 millones de toneladas. Esto es proyectado entre el monstruo asiático y el monstruo sudamericano, ¿no? Ni siquiera le hace cosquillas la producción de Brasil a China. ¿Y por qué puse Brasil? Para tener una comparación con el Perú. Perú nuestro consumo es de alrededor de 11.24 millones de toneladas y con una producción de 10.53, ¿no? Nuestra capacidad es de 19.3 millones de toneladas de cemento. Entonces, y acá podemos ver cómo están proyectados los consumos, la producción, tanto en importación y exportación del cemento. Como les comento, y lo voy a hacer toda la presentación, esta información
pre-COVID, ¿no? Antes de que llegara la pandemia acá en este 2020 atípico. Estos son el segmento a nivel nacional. Nosotros estamos en la parte del norte, tenemos planta en Piura, tenemos planta en La Selva y tenemos planta en La Libertad. En el centro está la planta de UNASEM, está en Villa Maril Triunfo y en Condorcocha, en Tarma. Y en el sur está la planta de Grupo Gloria, que es en Arequipa y Juliaca. Estos son los tres grupos cementeros más importantes, ¿no? El Grupo Hoshi, el Grupo Pacasmayo, el Grupo UNASEM o de la familia Rizo Patrón y el Grupo Gloria de los Rodríguez Banda, ¿no? En Lima en los últimos años han aparecido plantas pequeñas y que poco a poco están en una guerra de precios, de cemento en la capital y que poco a poco también en el norte se está estamos llegando seguramente a ayuda a los en real público, ¿no? Así que eso mejora la calidad, las ofertas, así que bienvenida sea la competencia siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de calidad de los cementos, ¿no? Se ha modificado la producción de cemento en los últimos meses. En el mes de abril llegó a un límite histórico de no producir cemento prácticamente en ese mes, pero se ve que a medida de que mayo, junio y julio nos hemos ido recuperando, ¿no? ¿Y cómo nos hemos ido recuperando? Porque esta recuperación está contra todos los pronósticos, de la misma manera que estamos nosotros metidos ahorita en el tema con gran cantidad de infectados, debido a nuestra misma informalidad, ¿no? La autoconstrucción mueve el negocio del cemento peruano, casi el 70% del consumo de cemento se mueve por la autoconstrucción, por los mercados informales. Entonces esa misma informalidad hace que se mueva la economía, ¿no? Entonces nosotros esperamos indicadores menores, pero afortunadamente estamos que recuperamos los niveles de producción y de despacho, ¿no? Acá podemos ver el despacho total de cemento. Y esto es en gran medida la explicación por lo cual, bueno, aparte de incrementar los despachos de cemento, vemos que los indicadores de salud por el tema de la pandemia no bajan, ¿no? Porque lógicamente, al parecer, la gente ya no está cumpliendo, y como hemos visto en las últimas noticias de los últimos días, las indicaciones de seguridad dadas por el Estado, ¿no? Y bueno, al lado izquierdo vemos los indicadores de cómo se ha movido la producción de cemento durante este año y comparado con los años anteriores. Ahora vamos a hablar sobre el proceso, ¿no? A grandes rasgos, este proceso es ese proceso que lleva gran cantidad de activos fijos y lo principal es el punto 6, que es en realidad los puntos son principales, pero son importantes, mejor dicho, pero lo principal, lo que siempre me quedo, como dijo el gerente de UNASEM cuando estuve de prácticas allá por el 2005, fue que es el horno horizontal es la niña en nuestros ojos. Ahí se ve la mayoría de las reacciones para la fabricación del cemento, del clinker, que es el componente principal del cemento. Esto es el proceso de fabricación, esto es el proceso de cocción, de formación de clinker. Unimos carbonato de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio, hierro, y los sometemos a una temperatura de 1450 grados Celsius y formamos clinker, que es un mineral artificial. Y luego le adicionamos yeso, que era la antigua forma de hacer cemento, y otros tipos de adiciones, que es lo que nos cita el día de hoy, ¿no? Hablar de estos tipos de cementos que llevan adiciones. Antes no llevaban adiciones, antes era clinker y yeso y ahí era el cemento. A medida que pasó el tiempo, se han incrementado las adiciones por unas razones específicas. Yo te lo vamos a explicar. Les comentaba, el carbonato de calcio proviene de la caliza, las marcas calcáreas, los mármoles, de las conchas marinas. Nosotros tenemos nuestra planta de Piura, utilizamos conchuela marina para hacer el cemento. Lo usamos como agente que nos provee de carbonato de calcio. Silicio de aluminio los traemos de la arcilla y la arena, depende de la procedencia de la planta, y el hierro los traemos del mineral de hierro, ¿no? Todo esto lo mezclamos en un molino de bolas o un molino vertical y lo sometemos a una temperatura de 1450 grados Celsius para determinar ciertas fases mineralógicas que nos ayudan a mejorar la calidad del clinker. Le adicionamos yeso, porque yeso es el controlador natural del fraguado. Adiciones que esto recién se ve
de hace unos 20. Nuevamente, este es el proceso de fabricación de cemento. Se ve que va desde la carrera de materiales, la homogenización, ingresa a una etapa de molienda crudo y luego entra acá al rotary kiln, que es el horno vertical. Y si verán al lado derecho, ven como una especie de torre, ¿no? Una torre de precalentadores. Y les voy a explicar el porqué de esa torre. Y bueno, esta es la parte principal, lo cual se generan uno de los gases más nocivos para el medio ambiente, como es el dióxido de carbono. Esta precalcinación es una torre de precalentadores, en los cuales en realidad lo que hemos estudiado en ingeniería, esto se podría llamar como un intercambiador de calor, en los cuales el material pasa por la parte superior, una vez que ha sido homogenizado, molido, se va por la parte superior de la torre y en contracorriente ingresa gases calientes provenientes del horno y comienzan los procesos de reacción en la caliza, ¿no? En la caliza y en todo el crudo. ¿Para qué? Para formar el clinker. ¿Qué es lo que se forma ahí? Ahí comienza a descarbonatarse. La caliza ingresa, o la conchuela marina, ingresa alrededor de un 84% del contenido del crudo. El carbonato de calcio, con la temperatura, comienza a formar, se forma en óxido de calcio y libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va al medio ambiente. Entonces, ese es el proceso, la generación de gases al medio ambiente, dióxido de carbono. Esta es nuestra planta de Pacasmayo y esta es nuestra planta de Piura, nuestro horno más moderno y de la planta más moderna de Sudamérica. Al lado izquierdo vemos un proceso de calentamiento del horno luego de una reparación. Y acá al lado derecho vemos ya la producción de clinker a la salida del horno. Como ven, salen como una especie de bolas a la temperatura como sale es alrededor de 150 grados Celsius y pasan luego a una zona de enfriamiento. El horno, como les comenté, ingresa carbonato de calcio y otros minerales propios de la arena o de la arcilla y comienza a incrementarse la temperatura. Va de 0, 200, 400 y a medida que vamos hacia la derecha, es decir, a medida que incrementamos la temperatura, llegamos a un punto alrededor de los 650 grados Celsius en los cuales la caliza, el carbonato de calcio, comienza a descomponerse y comienza a liberar CO2. CO2 se forma el óxido de calcio y comenzamos todo si lo ponemos en magnitud, en volumen mejor dicho, todo esto es el CO2 liberado. Y esto es lo que se produce para la formación del clinker. Entonces, antes se producía todo dentro del horno, ahora se produce también en el intercambiador de calor por alguna razón que lo voy a explicar. Entonces, si lo ponemos otra vez en la planta, se producen alrededor de 633 kilogramos de CO2 equivalentes por tonelada de productos cementicios. Cuando digo productos cementicios, hablo no solamente de la descarbonización de la caliza, sino también de la formación de cemento, porque después del clinker se va a un molino de bolas o vertical para unirse con el yeso, como le comenté, para producir cemento. Aparte de esa descarbonatación, también se tiene el uso de combustibles. Entonces, ¿cómo es la proporción? El 35% de estas emisiones de dióxido de carbono provienen del uso de combustibles fósiles y el 65% provienen de las emisiones de la descarbonatación de la caliza. Entonces, ustedes miran, entonces hay que utilizar caliza para hacer cemento. Entonces, tal vez unos dirán, ¿cómo vas a hacer cemento sin caliza? Pero la respuesta es correcta, ¿no? Hay unas alternativas que indican de que podemos producir clinker utilizando que ya están descarbonatados, o sea que ya no van a emitir CO2. Entonces, esas cosas ya se ven en otros tipos de investigaciones, pero ya se están tomando en cuenta, ¿no? Elías Rodríguez, ¿puedes poner mute, por favor? Elías Rodríguez. ¿Listo? Gracias. Entonces, sigamos. De todos los gases de efecto invernadero, esta es su proporción.
Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonados, el ozono y otros. Y ahí vemos acá el tiempo de vida de cada gas y su porcentaje aportado al efecto invernadero. El dióxido de carbono es el que en mayor proporción se genera, y sin embargo también está el metano. El metano es uno de los gases también que tiene, tal vez, es más nocivo que el CO2. Y el metano, la mayor fuente de emanación de metano, adivinen dónde es, de la ganadería. La ganadería, ¿y de dónde creen que sale? De los gases de los animales. Entonces, por eso se dice que la ganadería y la agricultura, porque la agricultura también sirve para la ganadería, son unos que más daños también están haciendo al medio ambiente. ¿Por qué? Y sobre todo si lo ven como nosotros como industria cementera, solamente de toda esta gran cantidad de gases, el 5% es aportado por la industria cementera. Sin embargo, este 5% de la industria reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Hay varias maneras. Por ejemplo, con el tiempo se ha indicado de que con el 3% de estas futuras mejoras puede ser dado por de estas futuras reducciones van a ser dados por las eficiencias térmicas, en las eficiencias energéticas al momento de generar energía. El 12% de estas mejoras va a ser dado por el cambio de combustible. El 37% por reducir el consumo de clinker. Le voy a explicar por qué. Y el 48% por utilizar tecnologías innovadoras como el carbon capture. Ahorita lo vamos a explicar. Primero, eficiencia térmica. ¿Vieron las fotos del horno que les mostré? Antes los hornos no eran así. Antes los hornos eran largos de casi 100 metros. A medida que ha pasado el tiempo, han ido mejorando su eficiencia térmica. ¿Cómo ha sido la mejora? Incorporando, como ven acá en el último tipo de horno, figura 3.17, es la torre de intercambiador. Esto ha hecho de que los hornos sean más pequeños, sean de menor longitud, y que le ha hecho que las reacciones pasen del horno a la torre. Esto ha hecho que bajen la eficiencia térmica, es decir, que se incremente, mejor dicho, y que haya menos pérdidas de calor en el horno. Entonces, la eficiencia térmica de un sistema de los hornos de cemento es alrededor del 70-80%. Eso siempre ha sido, pero con los intercambiadores puede llegar hasta el 95%. Entonces, esto la mayoría de las cementeras ya lo tiene ya. Entonces, es muy importante porque las compañías siempre han estado pendientes de cómo mejorar esta eficiencia térmica. Los combustibles alternativos. A medida que pasa el tiempo, como ven, este ha sido el consumo de combustibles alternativos en España. Lo puse como ejemplo, comparando del 92 al 2017 cómo se ha incrementado el uso de estos tipos de combustibles. Y uno de ellos es los residuos sólidos urbanos. Como vemos acá, en España hay una guía como para utilizar los residuos sólidos urbanos, y vemos de que cómo se ha incrementado a medida del tiempo el uso de estos combustibles. ¿Qué nos puede llevar en el futuro? A que con el tiempo las personas usen, o sea, su basura de las casas puede ser utilizado como combustible para los hornos. Entonces ahí tenemos otra mejora en la que las empresas están trabajando para ver cómo reducir el CO2 a partir de combustibles alternativos. Esta es una alternativa. Este video está en inglés, pero trata de cómo Cement is one of the world's most important construction materials and is used for building everything from cities and skyscrapers to bridges, dams, roads, and much more. But cement is made from limestone, and when it gets broken down, it results in high levels of CO2 emissions. Unfortunately, there's no green substitute for limestone, which leads to the question: what can we as a company do to reduce emissions from our processes so that we can work towards being carbon neutral and achieve national climate targets? We've been working hard to develop a possible solution to this challenge and are proud to present the result: carbon capture at Norcem Brevik. Here's an overview of our plant in Brevik. The carbon capture facility is shown in color and is integrated in the cement factory. Let's take a look at how the carbon capture process works. Flue gas is harnessed from the Brevik factory chimney. It's between 100 to 165 degrees, so we have to cool it down to about 30 degrees.
This happens in a direct contact cooler. The temperature is reduced and caustic soda is added to remove sulfur dioxide and hydrochloric acid from the flue gas. The cooled flue gas then goes to the bottom of an absorber. Here, CO2 molecules in the flue gas react and bind with the amine liquid inside the absorber. En el video que indica de que agarra esta tecnología el dióxido de carbono de los hornos de cemento y son tratados mediante contacto enfriados en contacto directo con hidróxido de sodio y luego pasan a una especie de reactor donde son absorbidos con el líquido amina, o sea, que es un derivado del óxido de amonio, me parece. Entonces, esta es una nueva tecnología. Sigamos, por favor. To become a rich amine solution. The rich amine solution is then pumped into a desorber, where the mixture is heated to about 120 degrees. This breaks the bond between the amine molecule and the CO2. This is a very energy-intensive process, and so we use the residual heat from the factory to produce low-pressure steam to heat the rich amine mixture. This is truly unique and has never been tried before. After processing in the desorber, we're left with pure CO2 gas, which goes on to be compressed and dried. In the compression facility, the pressure is increased over several stages, from 1.7 bar to 70 bar. The CO2 gas is then cooled again and returns to its liquid state before the pressure is reduced to... Con este sistema, agarra ese CO2, como les comentaba, y vuelve a un estado líquido con alta presión, almacenado a alta presión. 16 bar. Step 4. CO2 transit storage in Brevik and CO2 transport. Liquid CO2 is transported to a transit storage facility and is now ready to be picked up and transported by ship. CO2 from Brevik is transported to a new transit storage facility in Kollsnes. The result is that we avoid Si ven el emitting... gráfico de acá, podrán ver de que we avoid emitting 55 tons of... We avoid emitting Kollsnes. Es transportado en barco hasta Kollsnes, que es otra ciudad. Entonces ahí tiene un sistema de almacenamiento y después es depositado en el mar. Entonces el CO2 que antes emitía al medio ambiente ahora es almacenado dentro del mar y así ya reducimos nuestros impactos ambientales. Esto es muy interesante porque esta es una nueva tecnología, ¿no? En los cuales se prevé de que esto, con el tiempo, bueno, también hay otros puntos, ¿no? Algunos que lo utilizas, lo almacenas, el storage, pero también hay uno que es utilizas el CO2 y utilizas el CO2 para hacer otras unidades de construcción, como es Solid Technologies, en los cuales agarra el CO2 y los mete a sus ladrillos prefabricados. Entonces, todo eso es parte de una tecnología en los cuales se ve que con el tiempo va a ser una de las que mejor efectos positivos van a dar al medio ambiente, ¿no? Entonces, pero también hay una, ¿no? En los cuales llega, como lo marqué acá, llega el 37% de las mejoras que se van a dar en ambientales para reducir el CO2 en la industria cementera, y es el uso de cementos adicionados. Los cementos adicionados son cementos en los cuales el clinker y el yeso son mezclados con otros tipos de materiales llamados materiales cementicios suplementarios. Estos materiales cementicios suplementarios reemplazan al clinker, que los mencionamos, que se forman nuevas propiedades del cemento. Parte de estos tipos de nuevos materiales cementicios suplementarios está el fly ash, que es la ceniza volante, silica foam, escoria de alto horno, blast furnace slag, ceniza de palma del bagazo de caña, ceniza de las palmas de aceite, y también puede ser ceniza de la cáscara de arroz. Entonces, la mayoría de esas cenizas tienen óxido de sílice. Entonces, esos tienen un tipo de sílice amorfa que desarrolla propiedades pozolánicas. ¿Qué es una propiedad pozolánica? Es aquella que genera resistencias a la compresión a edades tardías. ¿Qué es edad tardía? El cemento se mide a 1, 3, 7 y 28 días. O sea, se mide las resistencias a la compresión. 1 y 3 es resistencia inicial, 7 y 28 resistencias tardías.
Entonces, lo que hace que estos materiales es reemplazan el clínker y comienzan a generar resistencia. Entonces, ¿qué pasa al reemplazar clínker? Produce menos clínker y al producir menos clínker produce menos CO2. Entonces, esto es el futuro, ¿no? Esto es, con el tiempo, el uso de cementos adicionados se va a ir incrementando más y más. Como les comenté, al utilizar cementos adicionados, reduces gases de efecto invernadero, utilizas residuos de otras industrias y reduces el consumo de energía para la producción de cemento y mejoras las propiedades del cemento y concreto. Por ejemplo, ¿por qué indico de que se usa residuos de otras industrias? Porque la escoria del alto horno es el residuo de la producción de hierro. Entonces, de todo eso, hay que una escoria, que su nombre lo dice, es un remanente, lo que sobra del proceso, y esa escoria es enfriada de tal manera, tan fría, de manera tan rápida, perdón, que conserva que genera ciertas propiedades, como que es la sílice amorfa. Esa sílice amorfa nos sirve en el cemento para tener las actividades pozolánicas que les mencioné. También las pozolanas naturales es un mineral que está en el medio ambiente, en el cual nosotros la tomamos y la utilizamos para reemplazar al clínker. La pozolana no necesita ningún tipo de preparación previa, o sea, todo lo que sea, lo que evite la cocción o generación de dióxido de carbono en el medio ambiente. Esas volantes es otro material que es un subproducto, o mejor dicho, es un remanente de los procesos de centrales termoeléctricas. Entonces, utilizas carbón para generar electricidad, y las cenizas de carbón nosotros la utilizamos para adicionar al cemento porque nos añade propiedades resistentes. El filler calizo. Este filler calizo no es más que caliza finamente molida, y que, como su nombre dice, filler viene del inglés de rellenar, que el filler calizo tiene una determinada granulometría que rellena los espacios vacíos tanto en el cemento como en el concreto, y esto hace que se forme como un sistema de empaquetamiento molecular, por decirlo así, dentro de la estructura del concreto, y genera una mejor distribución del tamaño de partícula, una mejor granulometría. Para lo que han estudiado en ingeniería civil, podrían tener mejor eso, ¿no? Que es una mejor distribución granulométrica. Este filler calizo no genera resistencias tardías, o sea, no es activo, pero te ayuda a reemplazar un poco el clínker y no tener variaciones en las resistencias. Cada vez que tú quites clínker, vas a tener menos resistencia a la compresión, que es una propiedad principal en el cemento. La manera para que no baje mucho estas resistencias a la compresión es utilizando adiciones activas, y en este caso, como el filler calizo, adiciones no tan activas. Y existe un proyecto llamado de arcillas calcinadas, que cada día está cobrando un poco más de importancia, que en otras palabras no más o menos que agarrar arcilla y calcinarla. Al calcinarla, las arcillas generan otro tipo de propiedades, y estas propiedades son las que generan, como las comenté, de actividad pozolánica. Entonces existen nuevos tipos de cementos en los cuales quieren mezclar arcilla y caliza en una proporción de 2:1 y reducir el contenido de clínker a un valor de 50%. Entonces, de total de clínker en el cemento. Entonces, este es un gran aporte a la tecnología, porque nos podría ayudar a reducir más la cantidad de clínker en el cemento. Otra de las cosas que nos ayuda a estas adiciones es darle durabilidad, ¿no? Acá tenemos una de las pruebas que tiene el cemento, es la expansión expuestas a ambientes agresivos. Y ahí vemos de que un cemento Portland sin adiciones tiene el mayor número de expansión, mayor cantidad de expansión. Sin embargo, a medida que le incrementamos la pozolana, que en este caso es el SCM, el material cementício suplementario, vemos que cómo se reduce la expansión. Esto corrobora el tema de que a medida que reducimos la cantidad de clínker por materiales activos, mejoramos su durabilidad. Estos son otro tipo de ejemplos, pero como se ve, a medida que incrementamos el contenido de escoria o de otros materiales cementicios, comenzamos a tener mejoras en la durabilidad
del concreto y del cemento. ¿Cómo medimos? Casi como todo se mide la durabilidad del cemento, del concreto, en expansión. Mientras menos se expanda, quiere decir que es más durable. Y bueno, acá tenemos otras pruebas de durabilidad, que es la permeabilidad, que no es más que ver cómo el concreto es permeable, o sea, si deja pasar o no el aire. Y vemos que vamos a explicar el cemento MHR, que en este caso es un cemento adicionado, lo vamos a explicar ahorita, al tener mayor cantidad de adiciones suplementarias, tiene la menor permeabilidad. Y al ser un concreto menos permeable, hace de que tenga mayor durabilidad. Lo mismo pasa con la resistividad eléctrica, que en otras palabras mide la resistencia de una barra de concreto al paso de los cloruros. Entonces ya indicamos el mismo cemento, el MSMHR, tiene la mayor resistividad, por lo cual tiene una mayor resistencia a la difusión de iones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que comprueba que el tema de las adiciones ayudan a reducir a reducir los efectos tanto de dióxido de carbono al medio ambiente y también incrementa la durabilidad del concreto. Entonces, ¿qué dicen las normas? Las normas técnicas nacionales se han ido modificando a lo largo del tiempo. Desde 1902 hasta el 92, que salió la última norma, han ido dando una serie de normas. En la universidad, la mayor de veces nos enseñan que el cemento tiene solamente 5 tipos, que corresponden a la norma 650, que data del año 1940. O sea, 50 años después fue creada otra norma en la 1157, en los cuales dan una serie de cementos en los cuales te dicen que no importa qué le metas al cemento, pero que cumpla ciertas características. Y en el medio de ambas está la norma C595, que es la norma de cementos adicionados, en los que te dicen, ya, métele adiciones al cemento, pero estas adiciones. Entonces, tenemos normas para todos los gustos. Las normas de cemento Portland, como les dije, separan el cemento en 5 tipos y lo clasifica según lo que se requiera, ¿no? El uso general, de alta resistencia inicial, de alta resistencia a los sulfatos, de bajo calor de hidratación o de moderada resistencia a los sulfatos. Antes, si uno quería un determinado tipo de cemento, tenía que modificar el clinker del cemento, o sea, modificar para cada tipo de cemento. Entonces, eso era lo que se hacía antes. Estos son la cantidad enorme de requisitos. Como verán, gran cantidad de requisitos químicos se manejaban en esas primeras normas y también la cantidad de requisitos físicos. Miren los ensayos, y acá le mencionaba, ¿no? La resistencia a la compresión a 1, 3, 7 y 28. La mayoría de los cementos que siguen las normas americanas se miden el cemento de estas edades. 1 y 3, resistencias a la compresión, edades iniciales. 7 y 28, resistencias a la compresión, edades finales. ¿Y qué es la resistencia a la compresión? Es la resistencia que ofrece un cubo de mortero, un determinado cemento, a ser comprimido. Entonces, esa es una característica principal del cemento, que incrementa sus resistencias a medida del tiempo, y es lo que la mayoría de los concreteros, químicos, lo que nos dedicamos al área de control de calidad, lo controlamos. Después vienen los cementos adicionados, en los cuales, como les dije, está bien, te permiten que le metas adiciones, sin embargo te dicen qué adiciones tienes que utilizarlo. Entonces viene del P de puzolana, como les comenté, como uno de los materiales más usados, el S de la escoria de alto horno, el L que viene del limestone de caliza, de inglés, el PM que es la puzolana modificado, que nada más puedes usar puzolana hasta un máximo de 20%, el 1CO, que es una composición, es un compuesto que le dicen que es la unión de varios tipos de adiciones. Y el 1T, que te dice que nada más puede ser 2 tipos de adiciones que puedes utilizar en el cemento. Entonces, como conclusión podemos ver de que a medida que incrementamos el uso de este tipo de cementos adicionados, vamos a reducir el consumo de clinker y por consiguiente vamos a reducir el dióxido de carbono. Y aparte de tener unas mejoras ambientales, también vamos a tener mejoras en las propiedades de los cementos, porque como les mencioné hace unos 3 o 4 slides, el uso de este tipo de cementos nos mejora propiedades en la durabilidad. Si es que no tienen claro el concepto de durabilidad, que podríamos explicarlo como es la manera en la cual una obra te dura en el tiempo. Y es una cosa que nosotros como cementeros y croqueteros estamos trabajando cada rato, que la durabilidad se incremente en nuestros
¿qué requisitos debe cumplir? Estos son, como verán, hay menos requisitos químicos y estos son los requisitos físicos. Estos son los tipos de cemento en la parte superior y ven que poco a poco se van reduciendo los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que seamos menos exigentes, no es así, sino que a medida que le metemos adiciones, ya la química como que desaparece un poco y te vas enfocando más en los resultados del cemento en sí. Y es por eso que al final, en el 92, como viene una norma, se salen los tipos de cementos especificados por performance. En otras palabras, ¿qué te dicen acá? Yo no sé qué le metes al cemento, pero quiero que cumpla determinadas características. ¿Y cuáles son esas características? Que puede ser de GU, de uso general, puede ser de HE, de elevada resistencia inicial, puede ser un MS de moderada resistencia a los sulfatos, puede ser un HS de alta resistencia a los sulfatos, puede ser un MH de moderado calor de hidratación o puede ser un LH de bajo calor de hidratación. Y estos son los únicos requisitos. Entonces, es de todos los químicos que vimos, todo, ahora solamente nos hemos quedado solamente con esa tabla de requisitos de cementos diseñados por Performance. ¿Seguimos haciendo lo demás cementos? Sí, lo seguimos haciendo, pero ya damos una serie de alternativas a todos los que lo desean, ¿no? Un ejemplo de uso de este tipo de cementos con adicionados lo puede dar ahorita en la fabricación del tren del metro de Lima, en los cuales esta empresa alemana se quedó asombrada de lo poco marketeados que están este tipo de cementos, a pesar de que los cementos adicionados, en este caso en caliza, se utilizan en Europa para hacer concreto. Entonces, para hacer concreto y sin ningún tipo de problema. Entonces, y por último, también indica de que también en el norte del Perú también se utiliza. En este caso nos estaban nombrando nosotros. Nosotros no intervenimos para nada en esta actividad, en este estudio, pero se dan cuenta que el uso de cementos adicionados es vastamente difundido en otras partes del mundo, tal vez, y en el Perú le falta un poco, ¿no? ¿Y qué nos dice la bibliografía? Nos indica que para el 2050 el cemento, como lo conocíamos de antes, con un gran contenido de clínker, que alrededor de 82% mínimo, antes teníamos, a veces hay cementos con más de 91%, para el 2050 la cantidad de clínker se va a reducir. De 82.7% de contenido de clínker se va a reducir a 58%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ven esto? SCMs y fillers, la gran cantidad de cementos de adiciones que se van a incrementar a medida que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque aparte de los beneficios ambientales que lo mencionamos, aparte dan grandes propiedades de durabilidad al concreto. Y eso es lo más importante que podemos rescatar de este tipo de cementos, ¿no? La gran aporte que van a generar al medio ambiente. El uso de estos cementos adicionados, si los comparamos con el cemento tipo 1 tradicional, puede traer una reducción de casi el 18% de gases de efecto invernadero por tonelada de cemento. Así que es una nueva metodología de trabajar, una nueva tipo de cementos que no es tan nuevo. Como verán, las normas técnicas no son nada nuevos, pero tienen que tener ustedes en cuenta para saber qué productos pueden utilizar y cuáles son amigables con el medio ambiente, ¿no? Pacasmayo siempre ha estado presente en esto, por eso tenemos una gran cantidad de cementos para todos los gustos, así que, así como nosotros, seguramente en otras empresas cementeras también tendrán varios tipos de cemento que lo pueden utilizar. Y esto es lo que quería compartirles. Ha sido rápida, pero creo que han sido los puntos principales que se deberían llevar a sus casas para seguir generando mayor conocimiento e información y poder usar los productos que el medio ambiente necesita y con una mejor calidad que se requiere para la construcción. Muchas gracias. No sé, quedo abierto a las preguntas si que las hubiera. ¿Me escucharon? Falta que no, llevo una hora sin escucharme. Sí, a ver, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Felicitarle, agradecerle por su ponencia.
También al público se le agradecería si es que tiene alguna duda, alguna consulta para hacerla llegar al ingeniero. Acá tenemos a Pepe Valverde. ¿Qué cemento es el mejor en las zonas de la sierra? Depende, ¿no? Porque a veces cuando hay hielo, cuando hay zonas de bajas temperaturas, a veces se requiere un cemento con contenido de aire, ¿no? No sé si has escuchado, es un tipo de cemento en los cuales se busca ese tipo de cementos para que cuando baja la temperatura y se forme hielo no genere grietas internas, ¿no? Sin embargo, la mayor parte que nos están solicitando, te lo digo por experiencia para Pacasmayo, es un tipo de cemento que le dicen se le arma rápido, ¿no? Que en realidad se maneja por un tema de resistencia inicial, en los cuales son cementos en los cuales al día siguiente de haberse elaborado el concreto se puede desencofrar. Entonces, esos son los cementos de resistencias iniciales altas para que combatan un poco el frío del ambiente de la sierra y que no pierdan mucha productividad, ¿no? Reducir las temperaturas del medio ambiente hace que también las resistencias sean un poco más lentas en su desarrollo y entonces baja un poco la productividad de la construcción. Por eso la gente prefiere cementos con mayor resistencia inicial. Por ejemplo, un tipo 1, un tipo 1L, como nosotros tenemos, esos son cementos que deberían buscar. Bien. Por ahí, si es que alguien tuviera alguna otra pregunta, alguna duda. Bien. Bueno, acá tenemos de la señorita Camila Fernanda López. Nos dice, el cemento con alto contenido de filler es bueno para obras como presas. ¿Qué debería tener un cemento ideal para obras hidráulicas? En realidad, el tipo de cemento varía de las condiciones donde se va a ejecutar la obra, ¿no? Por ejemplo, si tu terreno, si tu obra tiene gran contenido de sulfatos, tienes que usar un cemento MS. Depende. Moderado contenido de sulfatos, MS. Gran contenido de sulfatos, un cemento HS. Que es MS viene de moderada resistencia a los sulfatos y HS de alta resistencia a los sulfatos. O sea, depende mucho del entorno. Por ejemplo, si vas a hacer un muelle en el ambiente marino, el reglamento técnico de construcción te indica que uses un cemento MS de moderada resistencia a los sulfatos, que combaten de mejor manera el ataque de los cloruros del mar. Entonces, sobre la pregunta, obras como presas, o sea, primero hay que ver la zona que va a ser el ambiente, si hay muchos sulfatos. Si es presas, ¿qué es? ¿Es una agua dulce o agua de mar? Si es agua de mar, sería bueno que utilice un MS porque tiene cloruros. Si es agua dulce, como de un lago, hay que ver cuál es el contenido de sulfatos. Y a partir del contenido de sulfatos, tú puedes conocer el tipo de cemento adecuado. El filler es bueno, hay varios fillers. Hay fillers activos como los fillers no activos, ¿no? El filler lo que te hace es, te rellena los espacios vacíos del concreto y te mejora un poco la resistencia, ¿no? Y te mejora, al tener filler, hace que sea menos permeable el concreto, ¿no? Entonces, en conclusión, hay varios factores para definir el tipo de cemento. El reglamento de la norma ASI 318 creo que te podría ayudar para definir el tipo de cemento y en función del agente agresivo al que va a estar expuesto el cemento o la obra. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta que tuviera el público, los participantes? De nada, Camila Fernanda López Carvalho. Bueno, vamos. Bien, por el Facebook nos hacen una pregunta, ¿no? Dice, haciendo un balance de materiales en la producción del cemento, todo lo que ingresa, ¿cuánto se convierten en cemento? ¿Existen productos residuales? Es una pregunta que nos Bueno, hace. si te pones a pensar, todo lo que ingresa de materias primas, más o menos el 45-50% se transforma en
dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso lo tenemos mapeado y es por eso que tenemos la cantidad de CO2 que generamos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? El 50% de los materiales se transforman en clinker y luego de clinker se echan adiciones para hacer los cementos. Entonces, materiales residuales, no, porque todo lo que usamos, prácticamente lo que metemos al horno y después a los molinos se transforma en clinker, perdón, o en cemento. O sea, no hay un subproducto, por decirlo así. Ok. Bueno, otra pregunta que nos hacen. ¿Se puede hablar de un cemento ecológico? ¿O Sí, cuándo claro. es un cemento ecológico? Los cementos ecológicos son aquellos en los cuales tú reduces clinker utilizando un material cementício suplementario, como lo mencioné. En nuestro caso, nuestros cementos adicionados son considerados cementos ecológicos porque estás reduciendo el consumo de clinker. Y si ese materiales que va a reemplazar a clinker pueden ser residuos de otras empresas, de otras industrias, o sea, si nos vamos a una certificación ambiental, podríamos obtener el grado de verde, que ahora está muy de boga, ¿no? Entonces, si eso es parte de la economía circular, ¿no? Es utilizar los residuos ambientales, residuos de otras industrias para producir otros. O sea, ahora hay muchas certificaciones ambientales, en los cuales nosotros, la verdad que no nos hemos metido mucho en eso, pero podríamos optar por varias certificaciones ambientales de productos, o sea, y no tenemos problemas. O sea, el tema de verde ahora creo que es mucho más rápido de alcanzar, porque como la economía global hace que podamos tener acceso a residuos de otras industrias y utilizarlas para hacerles un nuevo proceso, un nuevo producto, perdón. Correcto. Bueno, si tuviera el público alguna otra consulta, pregunta. Anderson, para la estabilización de suelos en carreteras se utiliza mucho el cemento. ¿Cuál sería el tipo de cemento más adecuado? En realidad, nosotros nuestra teoría indica que hay tipos lo que requiere MH, ¿no? De moderado calor de hidratación. Es un tipo de cemento que según los estudios realizados es el más común para hacer estabilización de suelos. Sin embargo, hay otra corriente en los cuales dicen que tú puedes usar inclusive un tipo 1, pero que tú diseñas el suelo, ¿no? Usas un tipo 1 con otros materiales y haces el Proctor modificado, me parece que es el ensayo, y mides la resistencia, y la resistencia que logres es lo que te determina el diseño del suelo que vas a hacer. Es mucho de prueba y error, ¿no? Entonces hay dos corrientes, desde el MH hasta un tipo 1. Las pruebas de prueba y error en ese tipo de ensayos te pueden dar mayor luz al respecto, pero ambos tipos de cementos se pueden utilizar. Ok, muchas gracias. A ver, y tal vez alguna última pregunta para ir cerrando la participación del ingeniero. Bueno, por acá, en Facebook también nos preguntan ¿en qué se diferencia el cemento MS con un HS? ¿No? En la letra M y H, no mentira. Sí. El M es de moderada resistencia a los sulfatos sí, claro. Y el H es de alta resistencia a los sulfatos. ¿Y en qué tipo de obras se pueden aplicar, ¿no? Como lo dije hace cuando el suelo o el ambiente está expuesto no tengo la cantidad exacta, se me olvidó ahorita, pero es cuando hay una moderada cantidad de sulfatos, como en partes por millón, se utiliza cemento MS. Cuando excede, creo que de las 1000 partes por millón de sulfato, me parece recordar ese número, en el suelo o en el ambiente marino, se utiliza el cemento HS. La tabla, no me acuerdo también el número de tabla, pero la ASI 318, en lo cual se establece las condiciones para usarse cada tipo de cemento según el nivel de exposición de agentes nocivos para el concreto. La ASI 318. Búsquenla, por favor. Ahí va a estar todo
detallado todo ese tipo de elementos. Ok. Bien, bueno, entonces, bueno, si no hay más preguntas, quiere decir que ha estado claro, ¿no? O no me entendieron nada, o ya no están, pero bueno, ahí están. Bueno, sí, está bien, a ver, sí, creo que sí. Bien, entonces, bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por cerrado la participación del día de hoy con los señores de Pacasmayo y agradecerles por su participación el día de hoy, ¿no? Que ha sido muy valioso. Y agradecerles a ustedes, ¿no? Al público que se han conectado, ¿no? Agradecerles por su participación, por su atención, ¿no? Y recordarles, ¿no? El día de mañana vamos a contar con la participación de los señores de Chema, ¿no? Que nos van a hablar sobre un tema importante, ¿no? Sobre aditivos, ¿no? Para un concreto resistente, durable, ¿no? Entonces, ingeniero Gabriel, le agradezco su participación. Muchísimas gracias, ¿no? Ha sido muy valioso su información, su aporte, ¿no? Listo, Y muchas bueno, gracias esperamos y contar con su participación más adelante. correcto, cuenten conmigo y gracias a todos por su tiempo y felicitaciones por ¿cómo se llama? Por difundir el conocimiento, que es lo importante, ¿no? Cuídense bastante y lávense las manos. Así es, que cuídense bastante, ¿no? Así es. Listo, señores, entonces vamos a dar por concluido el evento. Una vez más, muchísimas gracias. Como dice el ingeniero, cuídense mucho, ¿no? A cumplir con los protocolos, ¿no? Y esperemos que salgamos muy pronto de esta situación un poco complicada, ¿no? Que nos ha afectado no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Y bueno, una vez más, recalcarles mañana, entonces, les esperamos, ¿no? Que tengan muy buenas noches. Gracias.